Bueno, buenos días con todos. Vamos a iniciar el Ateneo del día de hoy, que lleva por nombre Clínicos. Clínicos, que significa clínica, haciendo referencia a la palabra griega clínico, que significa cama o lecho, que anteriormente y en la antigüedad se utilizaba para referir al médico clínico que atendía a los pacientes al pie de la cama. Bueno, el paciente consulta con su médico de cabecera posterior a su internación el día 14 de abril de 2025, refiriendo al familiar que estuvo internado en la terapia del Sanatorio Güemes. Al examen físico, durante la consulta domiciliaria, se encontraba con signos vitales en rango de la normalidad. Era un paciente lúcido, sin foco neurológico agudo, estaba semipostrado. Solo caminaba con ayuda dentro de su casa, había quedado así ya posterior a su internación. Tenía a nivel cardiológico R1, R2 en 4 focos, sin soplos, presentaba edemas en miembros inferiores, perimalleolares una cruz y tenía rales bilaterales a predominio derecho. También refería a un prurito generalizado que se evidenciaba el examen físico a nivel dorsolumbar, que era en la zona de apoyo. ¿Puedo hacer una? Sí. Bien. Bueno, entonces, entrando en contexto, es un paciente de 78 años de edad, como antecedentes es EPOC, es tabaquista de 10 paquetes año, hipertenso, dislipémico, tenía una anemia de trastornos crónicos, gastritis crónica, tenía hiperplasia prostática benigna y tenía enfermedad renal crónica con creatininas habituales de entre 1,6 y 1,7. Como medicación habitual tomaba nodipina, valsartán, rosuvastatina, aspirina, hidroclorotiazida, omeprazol, tansulosina y fluticasona PAF. Bueno, como ya se había referido anteriormente, él estuvo internado hasta el 25 de diciembre durante 3 meses en la UTI del Sanatorio Güemes por un shock séptico a foco respiratorio que requirió ARM y hemodiálisis transitoria y con una intercurrencia importante hizo una hemorragia digestiva alta con realización de veda que no tuvo hallazgos relevantes, solo una gastropatía erosiva. Bueno, yendo en retrospectiva del caso, nos vamos al día 25 de diciembre de 2024, que es cuando consulta acá en nuestro sanatorio por un cuadro clínico de 72 horas de evolución, caracterizado por registros febriles, poliacuria, disuria, siendo evaluado en primera instancia por el médico de ambulancia, quien le indica tratamiento antibiótico empírico a base de norfloxacina y un analgésico fenaxopiridina por sospecha de ITU baja. Por persistencia de estos registros subfebriles, asociando el cambio de la coloración a anaranjado rojizo en la orina, decide consultar. Esos son los estudios al ingreso a la guardia en nuestro sanatorio. Tenía un hematocrito de 9,8, una hemoglobina de 9,8, con unos glóbulos blancos de 5.500, con neutrofilia del 84%, trombocitopénico a nivel leve, urea de 92 y creatinina de 2,66, había exacerbado con respecto a su basal, una glucemia en 130, un sodio de 125 con un potasio de 3,3 y un cloro de 92. Se realizaban exámenes complementarios, un sedimento urinario que resultó patológico y le ingresaron un urocultivo. También se hicieron imágenes, una radiografía de tórax que tenía mala técnica. Bueno, ese mismo día, claro, no se evidenciaba como proceso inflamatorio infeccioso. Ese mismo día intercurre con una disnea súbita, con insuficiencia ventilatoria severa y signos de mala perfusión periférica, por lo que ingresa a shock room. En shock room... ¿Alguna pregunta? ¿Tenía un antecedente de anemia crónica que había sido estudiado como ferropénica, no era ferropénica, habían dicho de endoscopía, era normal. Igual que la insuficiencia renal, por momentos tenía una que tenía 1,3, 1,4, antes de la internación, un mes antes tenía esa de 1,7. No quedaba clara la causa de la anemia, tampoco, y estaba en plan de una prostatectomía transuretral que se suspendió por esto.
estaba en plan afuera por ese estudio. La insuficiencia renal no era por renal, porque no tenía dilatación. No quedaba claro el origen de la anemia y de la insuficiencia renal. La intervención en terapia, ¿qué diagnóstico tuvo? Claro, bueno, ahora, Sí. o sea, esto es el día que consulta la guardia acá y que después deriva en la internación en terapia. Pero lo que contaron Exactamente. es el final. Claro, la epicrisis con el diagnóstico de la internación en terapia, vamos a la enfermedad actual, que es esto. Esto termina en la internación en terapia. Estamos contando como una evolución retrospectiva que más adelante se va a ver lo que pasó acá. Eso, lo de terapia es el final. Una cosita con respecto al tema del paquía, porque tiene 78. Perdón, por ahí no se entendió. El paciente mío, la mujer también, en febrero, ella me dice, está Omar internado en la terapia, ¿por qué motivo? Me dice, no sé, ictericia tiene o algo así, y me dice, bueno, 3 meses internado por ictericia, digo, cuando se vaya de alta, me avisan, y no, nada, era una coli, me di ictericia, y entonces el motivo de consulta en realidad yo lo voy a ver a la casa post internación, porque la medicina, el sistema de medicina a domicilio no iba un mes, me llaman a mí para que vaya, voy, y ese es el motivo de consulta, externación de la terapia intensiva con un diagnóstico que esta es la enfermedad actual del diagnóstico. Sí, Marcela. Él es EPOC. Él es EPOC. Y pues vi un paquillar de 10. Yo no sé cómo fue tomado la medición. Raro que sea 10. Fumó durante en la juventud y sí. después tuvo EPOC y no sé. Él O sea, dejó de muy joven. Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, volviendo con el caso, el paciente ingresa en shock room, hace una actividad de respuesta ventricular, hace 165 latidos, se encontraba hipertenso, taquipneico, con requerimiento de oxígeno a alto flujo. Le inician BNI, le inician vitales endovenosos, sin mejoría, por lo que se realiza cardioversión eléctrica, revirtiendo la FA de esta respuesta a una taquicardia sinusal con conducción conservada, con posterior mejoría de la arritmia y de la finalidad respiratoria, pero el paciente continuando taquicárdico. Se hacen unos laboratorios controles que muestran un empeoramiento del cuadro clínico actual, una angiotomografía con protocolo para TER por la disnea súbita, la que no tenía defectos de relleno. Se le hace, bueno, esta es la angiotomografía donde se ven infiltrados con áreas de consolidación bilateral de mi tórax derecho. El paciente continuó con monitoreo continuo, oxigenoterapia, tratamiento hidroelectrolítico y le iniciaron antibiótico en base a hiperactividad de azobactam por encontrarse con una neumonía bilateral. ¿Una tricitopenia? Sí, y una tricitopenia que después antes se conocía como anemia moderada como antecedente y durante la internación acá en nuestra guardia se encontró tricitopénico desde el momento de la intercurrencia. ¿Cuál? Volviendo con el caso de la medicación al alta de internación, es la medicación con la que se va del sanatorio Güemes, se va con amiodarona 200 miligramos, amlodipino 5 miligramos y valsartán 160 miligramos, anemidoxferrum, un comprimido diario, omeprazol, rosuvastatina de 20 miligramos, capsulosina 0,4 microgramos, hidroclorotazida 12,5 y aspirina 100 días. Este es el momento que Bueno, siempre de la medicación habitual que lo utilizaba, lo que se agrega es amiodarona, sale siempre la vertiente. Sí, y hierro. Con hierro, hidrofórico, Sí. Sí, y bueno, en resumen tenemos un paciente con esos antecedentes que se interna por una neumonía bilateral, que requirió RM y diálisis, que en la consulta a la guardia, por
coordinea insuficiencia respiratoria, hace una fibrilación auricular de alta respuesta, un shock séptico, con parámetros en laboratorio hemodinámico, revierte con cardioversión, y es derivado del Güemes, donde tiene la internación prolongada. Hace un destete de la RM, no requiere traqueotomía, hace infección urinaria también con el puro y el cultivos E. coli, y se va con esa medicación. Y un paciente que estaba, como dijo Maciel, 120-70, con edema, semipostrado, sarcopénico, comía poco y prurito generalizado. Así como lo ves vos, digamos, en la casa, cosas así. Así es como estaba vos. Así como lo vi yo, Sí. y así es como vi en 10 minutos todo el derrotero en la guardia, Claro. el Güemes, todo. Como se ve en el consultorio externo. Exactamente. De hecho, llegué tarde porque recién vino a verme del sobreturno. Bueno, y ahí... Claro, es el punto donde queríamos llegar, pensar de si se trataba de un paciente que estaba polimedicado o en realidad mal medicado, si la medicación con la que se fue al sanatorio Güemes era cuantitativamente la correcta o cualitativamente no se encontraba correcta con el contexto clínico del paciente. al revés, ¿no? O sea, si cuantitativamente la medicación está mal o está bien cualitativamente. Entonces, poner la balanza, la idea nuestra es poner en la balanza a qué llamamos mucho en función de cantidad y a qué le llamamos bueno en función de calidad, ¿sí? En función de la evidencia médica y el paciente que tenemos. Y que cualitativamente estaba correcto, viendo el contexto clínico y todo lo que pasó con el paciente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con los síntomas del paciente ahora, con la medicación, qué harían. Yo no sé cuál es el diagnóstico. El diagnóstico. ¿Qué cardiopatía tiene? Ajá. ¿Qué era la tricitomenia? Está muy bien. ¿Tenía estudios? ¿Tenía un Bien. ecocardiograma? Tenía un ecocardiograma que después, sí, del 2023, con una FEI conservada, presentaba un VI no dilatado, una hipertrofia septal basal leve y una aurícula izquierda levemente dilatada. Y tenía otro que no es este, es el que está en historia clínica, tenía otro que se hizo afuera en el prequirúrgico de la prostatectomía, que es de noviembre, o sea, un mes antes de la internación, y que era normal. O sea, tenía la aurícula izquierda dilatada, pero tenía buena función, no estaba hipertrófico. La evolución del hemograma quizás también hay que ver posterior a toda la catástrofe que hubo, y con el contexto de la sepsis, que estaba tricitopénico, se supone que si es algún tipo de freno medular producto de la sepsis, se supone que más allá de esa anemia previa debería... Recuperó todo salvo la anemia. Claro, que ya tenía de Y antes. encima tuvo una hemorragia digestiva. Desde cuando lo vas a ver, ya había recuperado el resto de la fórmula. Sí, el resto de la fórmula estaba... Al alta se va sin sin leucopenia, sin plaquetopenia. ¿Y el ionograma recupera? Sí, me recupera todo salvo la función renal y la anemia. No tenía hipogluceminemia, tenía edema en miembros inferiores, estaba bueno con esa medicación. ¿Y vos le encontraste unos rales cerebrales? Unos rales, el paciente estaba postrado mucho tiempo, 4 meses casi acostado, tenía unos rales secos, paciente de POC. ¿Y el prurito que tenía estaba en contexto de alguna lesión térmica? Tenía, lo que decía Maciel, tenía así exantema. Tenía exantema a nivel lumbar, que era justo en el área declive, de apoyo del que se encontraba en cama, y que posteriormente también se lo asoció a la amiodarona, porque se suspendió y ya todo desapareció. Bueno, todavía no sabe. Es como gas. No, bueno, la duda es esa. Recibimos muchos pacientes de la internación. Una cosa es el paciente que se dedica en la internación, más en una terapia intensiva, y a la hora de recibir más que pacientes nuevos, a nuestros pacientes que ya tenían un seguimiento longitudinal, como este paciente es el paciente mío, la mujer, o sea, sería como el médico de cabecera de la familia. Y entonces en ese momento uno como médico de seguimiento crónico se ve en la necesidad de ver qué medicación necesita su paciente y ver el contexto clínico en el que fue indicada la
y si alguno de los medicamentos que toma son causantes de algún efecto adverso en ese momento o a futuro. ¿Cuál es la causa del uso de la amiodarona? Porque perdí que se El paciente entró por una insuficiencia respiratoria, una neumonía bilateral, hace una fibrilación de alta respuesta, le hace una cardioversión eléctrica y le hace una carga de amiodarona y se va con la amiodarona y queda con la amiodarona. Sí, igual me parece el diagnóstico de neumonía bilateral, creo que el paciente hizo una sepsis urinaria, según relataron, lo que decía que tenía síntomas urinarios nuevos, era un prostático, estaba en plan de cirugía, por lo que entendí, había tenido sintomatología con un sedimento que parecía francamente patológico y una E. coli en el uro, no sé si lo sé, que dio positivo. Pero eso fue después, al mes de la internación en la terapia. Estamos como cronológicamente. Y sí, bueno, sí. O sea, la neumonía bilateral la tiene por tomografía. No, fue llevado a RF. Digo, el diagnóstico de neumonía... Todo lo que cuesta así es lo que cuesta entender al paciente cuando uno lo va a ver. O sea, pero a ver, ahí me perdí. ¿Cuándo fue que había tenido la polaquiuria con procedimiento patológico? una semana antes de la consulta a la guardia, en la casa. Okay, pero cuando viene acá viene séptico. Sí. Pero tratan con norfloxacina En la casa. Por eso. Y acá viene con este cuadro clínico de shock séptico, Claro. fibrillado, y con esa topografía que se interpreta como una neumonía. La neumonía bilateral. De vuelta, cuando entra acá le hacen el sedimento y el uro, ¿no? Le hacen un sedimento patológico, no sé en qué contexto se hizo el sedimento, Sí. si fue traumático o no, y el uro que no tenemos el resultado. Ah, el uro de la guardia no está, la E. coli era ambulatorio. Exactamente. Y esa E. coli era sencilla. No, la E. coli, perdón, es en el Güemes. Es en el Güemes. Sí, bueno, creo que no se entendió el modo que quisimos. Es un paciente que ingresa el 24 de diciembre a nuestro sanatorio con síntomas urinarios, ¿sí? Polaquiuria, tenesmo, disuria. Él había recibido tratamiento médico ambulatorio por norfloxacina, que no había hecho tanto efecto, y ingresa acá refiriendo eso. El mismo día, el 24 de diciembre, intercurre con este episodio de disnea súbita, taquicárdico, taquipneico, con signos de mala perfusión, y hace la FA de alta respuesta ventricular en la guardia. No, por eso fue Claro, sí. Cuando viene acá, Se le hacen hemocultivos y urocultivos. No se saben los resultados, no está algo muy escueto, incluso no hay más laboratorios para seguir el seguimiento del paciente. El mismo día, el 24, para el 25 se va derivado al sanatorio Güemes por falta de disponibilidad de camas. La E. coli, no sabemos nada. No sabemos. Pero digo, si el paciente tuvo una probable urosepsis, porque cuando estaba lúcido tenía sintomatología urinaria, era un paciente prostático que estaba... insisto, era un paciente prostático anciano con una infección. Los síntomas de disuria en un paciente séptico... No, yo me agarro de lo que dice el Es lo que dice la historia clínica y, a ver... ¿Él está lúcido? Porque vos lo conocés. Sí, está bien, pero un paciente anciano con una infección deja de estar lúcido. Pero cuando estaba ambulatorio, digo, vos lo conocés fuera de la infección. ¿El paciente normalmente está lúcido? Sí. Ok, por eso, digamos que cuando consultó la primera vez y relatan esos síntomas urinarios, digo por la interpretación, porque lo más probable es que haya tenido un mal antibiótico en un paciente ambulatorio para una sepsis urinaria y que termine en una sepsis, justamente, un shock séptico, con una repercusión pulmonar. Digo por la interpretación, sobre todo para los más jóvenes. Digo, yo creo Lo que... que ponerse en discusión es que tiene o no tiene Exactamente, si tuvo neumonía. neumonía. Más que neumonía, quizá lo que tuvo fue una repercusión, un inicio de distrés respiratorio, por una urosepsis mal manejada. Como relación En multiorgánica. ese aspecto es interesante pensar el manejo de la FDA, porque no es lo mismo una FDA con descompensación hemodinámica que una descompensación hemodinámica por otra causa con FDA. Y eso también permite cuestionar después, posteriormente con amiodarona. Exacto. Tiene un poder posterior, fue una FDA persistente, correvirtió sinusal y Se vistió con cardioversión eléctrica y quedó en ritmo sinusal durante toda la no lo IRM. sabemos, pero es cuestionable, porque si hay una causa clara como un shock séptico, la FDA puede ser un epifenómeno. Entonces la calibración es medio de gusto. La verdad es que la tomografía del Tenían ganas de pulmón paletear. no parece la de un edema pulmonar no cardiogénico
en el informe lo informan claramente como un proceso inflamatorio agudo, neumonía bilateral. Como siempre. Sí, pero sí. siempre el informe, pero también estoy de acuerdo con ese informe de neumonía, más que de, Sí, se ve, más que de un pulmón de sepsis con edema del intersticio, no me parece. Igual cuántos pacientes hemos tenido con infección urinaria y con neumonía venosa. Pero la verdad que con eso puede justificar una arritmia de respuesta, una fibrilación en un paciente post-tabaquista descompensado, ¿no es cierto? Parece que, y que la miodarona tal vez no sería la mejor opción para el paciente con contaminación pulmonar. ¿Ahora o en la internación? Y tal vez en la internación, en un EPOC, el paciente ya conocido, tabaquista, con daño pulmonar, Pero es tan rápido. no es la idea. Sí. Bueno, entonces. Me parece que lo de la internación está cerrado, está. Sí, por supuesto. No era la idea, no era discutir sobre el diagnóstico de la internación, pero de todas maneras, cuando uno atiende al paciente, piensa en todo. O sea, todo lo que vos decís, Leandro, vos, Marcela, Pablo, todo eso se le cruza al médico clínico, no es que le dicen, hace esto, o sea, tiene que empezar a atar cabos, empieza a dudar si tiene, se va a ver con el celular la neumonía supuesta bilateral, a ver si es verdad, o sea, La bueno. discusión es en la consulta tuya en el domicilio, si le dejas lo que... ¿Qué me digas? la medicación, Claro. o le retirás algo. O le retirás algo. Yo coincido con Patricia, la miodarona en este paciente, en esta instancia, para el retiro. Es para, o por lo menos para tenerla en cuenta, retirarla, ¿no? Sí. O sea, la motosierra pasaría por la miodarona primero. Bien. A ver, entonces yo le Y después estaba suspendí 120-70 con edema. 120-70 con edemas, con 3 drogas. No, en realidad con 2, andropina y valsartán. Bueno, yo le saqué la miodarona, por lo que, bueno, todos sabemos, por lo que decía Patricia y Vanina, por los rales secos, por la toxicidad de la miodarona, porque tenía un ecocardiograma previo. Tenía un ecocardiograma previo, que es este que pusimos acá, de 2023, donde tenía fe preservada, una aurícula izquierda levemente dilatada, pero algo más de alteraciones no presentaba. Sí. Recuerdo que algo charlando este paciente Sí. en un momento en que también hablamos de que tenía una vida media prolongada que te daba la posibilidad de sacarla. Sí. Y la miodarona por los edemas. Y claro, en contexto. Además, porque tenía 120-70, un paciente sarcopénico, postrado, que apenas caminaba al baño, ¿no? Si alguno cuando hace un tratamiento antihipertensivo lo que hace es evitar la probabilidad de una enfermedad cardiovascular a largo plazo. O sea, no es que tenía 210, 120, o sea, ¿qué beneficio le puedo dar? Exacto. Y con insuficiencia renal, ¿no? Sí, insuficiencia renal y Y yo no sabía en ese momento, hacía un mes que estaba esperando la internación domiciliaria, que no llegaba, y no sabía en ese momento cómo estaba la función renal ni porque estuvo condicionado alterado y Que mal, ahí tu laboratorio. igual, cuando yo lo comenté a Pablo, lo comenté a colegas en el servicio, y el 50% estaba de acuerdo en que yo le haya sacado la miodarona y el otro 50% no. Y ahí cuando decidí, digo, vamos a presentar a Antonio a ver qué aval tenemos desde el punto de vista. Una cosa es el aval empírico y el aval que uno tiene como médico a la hora de tomar la conducta con su paciente. Ahora, tampoco le saqué una medicación, no le saqué un anticoagulante, le saqué a miodarona, que tarda 3 meses en lavarse. No fui muy clínico, no fui muy jugado tampoco. Pero, y bueno, y aparte por el prurito también sospechaba que podía ser la causa. Entonces vamos a actualizar algo de lo que es la fibrilación auricular, como decía Juan, en el contexto como Me epifenómeno. parece que eso es importante porque si interpretamos lo que pasó y tenemos claro lo que está pasando, podemos tratar de adelantarnos pensando en lo que puede llegar a pasar. Y eso es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos una medicación cuyo efecto está pensado en el largo plazo. Entonces la interpretación del origen de la enfermedad me parece que es importante en un paciente que además tiene una empatía estructural significativa. Bueno, justamente
básicamente nosotros nos quisimos apoyar también en la bibliografía, nos fuimos a lo que es la definición de la FA, que ya sabemos que es una taquiarritmia que tiene activación eléctrica descoordinada y que por lo tanto también genera una contracción auricular ineficiente, que es la arritmia más frecuente a nivel mundial, que presenta una prevalencia de 0,5 a 1% y que constituye también un problema importantísimo de salud pública a nivel mundial, porque genera bastante morbimortalidad, porque genera altos costos al sistema de salud, discapacidad y también deterioro de la calidad de vida, pues estos pacientes presentan un doble en el riesgo de mortalidad con respecto a los que no lo tienen, ¿sí? Y también, es importante detectar e incidir en todos los factores de riesgo, en todas las comorbilidades que tiene el paciente, la hipertensión, si es diabético, si era EPOC, y también en los factores de riesgo, digamos, modificables, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera. Entonces, era lo que hablábamos en cuanto a la etiología. Sabemos que hay FA, digamos, primaria y secundaria, que fue el caso de nuestro paciente. La FA primaria, que es la que se detecta por el electro y que no se evidencia una alteración estructural o algún factor etiológico, digamos, específico, a diferencia de la FA secundaria, que sí hay un factor precipitante, que puede ser una cirugía, un consumo agudo de alcohol, tirotoxicosis, o en este caso que fue una sepsis a foco respiratorio versus urinario, ¿sí? Por la neumonía bilateral que tenía el paciente y que fue, digamos, el gatillante en este caso de la FA de novo que tuvo, ¿sí? Una FA de novo porque era un paciente que no se conocía previamente con esta afección, fue un episodio único que revirtió con la cardioversión y que no tuvo recurrencias posteriormente, ¿sí? Entonces nos remitimos también a lo que es la guía de FA, la guía española del año pasado, que es lo más reciente, que aquí nos hablan que para lo que es el control de la frecuencia, lo que recomiendan es los beta bloqueantes y también los calcioantagonistas no dihidropirimídicos. En paciente con FA con descompensación hemodinámica, obviamente la cardioversión eléctrica para mejorar, digamos, los resultados inmediatos. Y para el mantenimiento del control de ritmo a largo plazo, lo que también recomiendan ellos, recomendación 1A, es la miodarona, ¿sí? Justamente, y sobre todo si es que tiene alguna alteración cardíaca subyacente. Este paciente tenía una aurícula izquierda levemente dilatada en ese ecocardio previo. Entonces, la FA, es muy frecuente en estos pacientes críticos, se presenta hasta en un 50% de estos pacientes y nos hablan de que hay una recurrencia muy alta de esta arritmia durante el primer año y en el shock séptico incluso hasta en un 40% de los casos. Y esto se da básicamente porque hay una gran alteración a nivel inflamatorio, sistémico, hay una disfunción orgánica muy importante y se genera también lo que es un aumento de catecolaminas, hay varios cambios como es la taquicardia sostenida, como rigidez cardíaca, acortamiento de la fase diastólica, disminución de la fe y del volumen sistólico, todo esto también, digamos, a largo plazo. Entonces, tenemos que igual la miodarona es un antiarrítmico que es bastante eficaz para controlar lo que es la frecuencia del ritmo y que tiene un menor efecto hemodinámico que los beta bloqueantes y que los calcioantagonistas. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también puede presentar efectos adversos, sobre todo en estos pacientes
bastante graves como hipotensión, bradicardia o un aumento de requerimiento también de vasopresores en la terapia. Y a largo plazo, pues lo que veníamos comentando también, que puede generar hepatotoxicidad, toxicidad renal, toxicidad cutánea, pulmonar, puede generar fibrosis pulmonar a largo plazo y toxicidad cutánea también, como fue lo que evidenciamos en este paciente y que posterior al retiro del medicamento, pues esto mejoró. Encontramos también un metaanálisis reciente del año pasado que habla de la amiodarona, el uso de la amiodarona en pacientes con FA de novo, en pacientes con shock séptico, que bueno, ellos básicamente lo que lograron verificar es la seguridad y la eficacia de este medicamento en estos pacientes, ya que es una arritmia pues muy frecuente y que se asocia a una alta mortalidad, ¿sí? Nada, la verdad es que eran muy pocos estudios en general, la literatura internacional que avalaba el tema de continuar, digamos, la amiodarona o, digamos, tomarla como arrítmico de primera elección, porque podría tener algún beneficio más que todo en aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía subyacente, sobre todo lo de la aurícula izquierda dilatada, ¿sí? Se evidenció que era un poco superior. Y que la compararon con otros antiarrítmicos como la propafenona, los digitálicos, y bueno, en esos otros pacientes que no tenían cardiopatía subyacente, pues se prefirió la propafenona, que tuvo mejores resultados. También lo que recomendaban era hacer un seguimiento, ecocardiograma posterior a este evento que haya tenido el paciente, porque esto también les permitía pues predecir si presentaría más adelante recurrencias de acuerdo pues al daño estructural que haya presentado el paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que les estaba diciendo. Y también encontramos algunos reportes de casos, eran como 2 nada más, que nos hablaban también de la falla hepática y de la falla renal inducida por la amiodarona vía oral. Encontramos, por ejemplo, que fue también del 2020, de un paciente de 80 y pico de años que debutó con una FA de novo, una FA de alta respuesta, en el contexto de una insuficiencia cardíaca, requirió manejo con diuréticos, se le realizó cardioversión farmacológica y se le inició manejo también con amiodarona. Solamente recibió 3 dosis de amiodarona y se vio que al segundo día ya las transaminasas comenzaron a elevar hasta 3 veces lo basal y también presentó una IRA-AKIN 3 con una creatinina de 3 previa normal. En ese contexto, bueno, se le suspendieron los diuréticos y se inició manejo con cristaloides de forma controlada, teniendo en cuenta pues, los antecedentes cardíacos que tiene el paciente. Y bueno, se suspendió la amiodarona. A los 2-3 días se logró evidenciar que ya estos valores iban disminuyendo y hasta el 10º día ya se logró evidenciar que estaban en valores habituales. Y lo que ellos hablan es que hay algunos pacientes que tienen, digamos, como una idiosincrasia metabólica que presentan más metabolitos tóxicos cuando utilizan este medicamento. Entonces es por eso que es tan importante siempre controlar al paciente, hacerle el seguimiento estricto con ecocardiogramas basales y posteriores y también con los laboratorios iniciales y también siquiera a las 48 horas a la semana, eventualmente al mes o a los 3 meses, ¿sí? Y bueno, a este paciente justamente le hicimos un ecocardiograma de control que fue ya en mayo, o sea, ha pasado aproximadamente un mes desde que se suspendió la amiodarona y bueno, vemos que ya tiene cambios estructurales mucho más severos de los previos, tiene una fe ya más deprimida, tiene alteraciones de la motilidad parietal, hipoquinesia prácticamente global, disfunción diastólica, alteración ya a nivel de las válvulas también, insuficiencia tricuspidia, pulmonar. Y también en los laboratorios de control, bueno, la verdad que no se observaron muchos cambios
o por lo menos los que presentó ya se habían normalizado mucho más. La anemia pues estaba dentro de sus valores habituales y también la función hepática y la función renal estaba dentro de sus valores habituales. Entonces, bueno, junto con los servicios de cardio y de nefrología, se decidió también adicionarle al paciente pues la medicación para insuficiencia cardíaca con fe deprimida, ya que presentaba pues todos estos signos también de sobrecarga. Se le adicionó bisoprolol, dapaglifosina, furosemida y bueno, se fue siguiendo en el tiempo. Y bueno, a manera, digamos, de conclusión, lo que tenemos es que la FA de novo, sobre todo en pacientes con sepsis, como fue este caso, es muy frecuente, que siempre se debe individualizar lo que es el control del ritmo y la frecuencia cardíaca de acuerdo a las patologías que tenga el paciente, al daño estructural que tenga, ya que la amiodarona pues no es primera elección en todos los casos, sino que más que todo en los que tienen alguna cardiopatía establecida, que faltan muchos más estudios al respecto. Y bueno, también el papel clave que cumple el médico clínico, sobre todo para ir detectando pues esas alteraciones en el tiempo, solicitar todos los estudios, los laboratorios, el ecocardiograma, el Holter, y bueno, ir evaluando, digamos, según las patologías o las comorbilidades que vaya presentando el paciente, también si tiene o no buena adherencia a la medicación, y bueno, todo esto con el fin de mejorar toda la calidad de vida del paciente. Bueno, por supuesto fue una sorpresa, ¿no? El ecocardiograma. El tipo izquierdo se deterioro moderado de la función, la movilidad, la distribución vascular, ¿no? Así que, por lo tanto, le sacamos un medicamento y le agregamos 3. Pero le sacamos un medicamento que estaba de más y le agregamos 3 que tiene evidencia científica y clínica de que mejora la mortalidad del paciente, como es el bisoprolol en la enfermedad coronaria o la miocardiopatía dilatada o disfunción ventricular izquierda, la dapaglifosina en insuficiencia renal y enfermedad cardíaca enfermedad cardíaca, y la furosemida, que bueno, ahora fue suspendida porque mejoró el cuadro de... Por eso hacíamos referencia, no sé si se notó, a la diferencia, a distinción en polifarmacia o polimedicación o malimedicación. Hay medicamentos que cuantitativamente son muchos, pero está bien indicado porque es lo que demuestra, hay evidencia clara de mejoría de la sobrevida, y hay medicamentos que no, y por ahí son más los que, en cuanto a números, son más los medicamentos que mejor le hacen a los pacientes. ¿Con respecto a la anemia se lo interpretó por la IRC o...? Sí, por la IRC, sí, de trastornos crónicos. Y por eso se suspendió el hierro también. Se suspendió el hierro y para también, porque eso por ahí no lo transmití yo bien a ella. Inmediatamente el otro día de suspender el hierro dejó de tener el prurito. O sea, no fue por la amiodarona, porque la amiodarona tarda mucho, pero sí lo del hierro. Inmediatamente al otro día lo suspendí con 20 días de diferencia la amiodarona del hierro. ¿Y se va a hacer la otra cirugía de la próstata o quedó ahí? Ahora se está haciendo un ecocardiograma, porque si el ecocardiograma persiste con esto, hay que hacerle otro estudio coronario para descartar enfermedad coronaria, que es una angiotac, porque, bueno, por la insuficiencia renal que tiene, para no someterlo a una mayor carga iónica, tiene una menor carga de angiotac. ¿Y cómo interpretaron esa diferencia entre los dos ecos? ¿Estaba peor? ¿Estaba mejor el eco cuando el paciente estaba peor? Es muy buena pregunta. Igual, Patricia, dos cosas que llaman mucho la atención. Tuvo 3 meses internado, lo único. Lo de la anemia y la insuficiencia renal, cuando yo lo veía, la verdad que yo le pregunté si no tenía anemia del Mediterráneo, porque tiene hematocritos del año pasado de 38, de 40, y después un día tenía 29, y la insuficiencia renal también tenía 1,3, 1,4, y un mes antes de la internación tenía 1,7. ¿El proteinograma tiene? Tiene pedido.
Si no es un mieloma, ¿no? Sí, bueno, también lo sospeché. El electrocardiograma no tiene bajo voltaje, tiene riñones aumentados de tamaño, que también me hicieron pensar en mieloma. Se supone que es por la hipertensión arterial, no estuvo bien controlado, estuvo mucho tiempo sin venir. Eso está pendiente todavía. Me llama la atención que las aurículas estaban dilatadas. Bueno, uno de los motivos fue el operador dependiente del ecocardiograma, por eso ahora le estamos haciendo un ecocardiograma nuevo. Lo que pasa que, bueno, le hicieron el ecocardiograma, lo consulté con un cardio y me dice, bueno, hacerle un eco dentro de un mes, una vez que esté compensado, alguien conocido. Bueno, ¿no tenía troponina elevada cuando la consulta? 2000. ¿A pesar de qué? Sí, el momento que intercurre con la FA, posterior al control, le hacen troponinas que eran mayor a 2000, lo interpretan como inflamatorio todo, no hay más notas, ni laboratorios, ni troponinas. Sí, normales, pero no lo... Sí, le hacen la sí, no tiene ninguna interferencia hemodinámica ni sintomática durante la internación ni eléctrica. Otra cosita, eso era la pregunta que hizo Patricia. Me parecía que me quedaba. Hematología me dijo que si tenía esa creatinina, ellos no lo estudiaban. Si el resto de los glóbulos blancos y plaquetas estaban normales, yo dije que había tenido en el contexto de la sepsis, pero que ellos no lo estudiaban. Y tenemos algún perfil, o sea, de todos los vitamina B2, no sé, yo lo consulté, lo está viendo Ramón también, con la idea de iniciar eritropoyetina. Primero se lo compensó hemodinámicamente y la idea era que inicie en algún momento. Estaba comiendo, yo escuché que daba por ahí supuestamente alérgica, pero el perfil de hierro. Era normal. Sí. Sí, ahí yo le suspendí el hierro, cuando tuve el resultado del perfil del hierro. Sí, todo normal. Sí. ¿Y un frotis tampoco tiene? No, yo no sé hacer eso. Estoy cargando, claro, no es que la idea es que era eso, pero bueno, no había turnos. ¿Y él come? O sea, vos dijiste que come poco, ¿cómo? No, ahora se está alimentando bien, está caminando, va a la plaza a hacer el gimnasio con los aparatos que hay en la plaza. Hago un cambio. Sí. No, por lo último lo que veo me... Que no tome frío. Después hay un estudio, no hay ningún cardiólogo, yo le dije, hay un estudio de Framingham de seguimiento de pacientes que tuvieron FA secundaria y en general, en el estudio ese viejo, encontraron que la mayoría de los que hicieron FA secundaria algo de alguna base estructural para la FA tenía. Este paciente obviamente tiene 78 años, hipertenso, insuficiencia renal y aurícula izquierda dilatada, pese a leve. Tiene mucho para hacer una FA y bueno, y con este eco sí. De todas maneras, con cardiología preferimos priorizar beta-bloqueantes y abordar la frecuencia que reiniciar la miadora. ¿Y Dani? Bueno.